I think it's working. Just a hunch. Hello, hello. Okay, everybody ready? This song is for all the Chinese-speaking teams from all the Chinese-speaking places. Esta canción es para todos los equipos que hablan chino, de todos los lugares donde hablan chino.
Ready? 1, 2, 3. 谢
This one. Beijing group. More. Right behind you. The present. Oh, you're there. Would you like some tea? Hola, hola. Test, test. Good afternoon. OK， 好。好，首先我向新的朋友们介绍一下我和 Catherine。First, we want to introduce ourselves to all our new friends here. Quiero presentarme con todos mis nuevos amigos. 我叫郭小杰。This is Jessica, 郭小杰。Yo soy Jessica. I'm Catherine, 刘静。Y Catherine. From Beijing. de Pekín. 我们从北京来，中国的心脏。We come from Beijing, the heart of China. Venimos de Pekín, el corazón de China. 可能大家都知道，这2年在中国，尤其在北京，发生了非常重大的变化。As you know, have been a lot of things happening in Beijing for the past 2 years. Como saben, han pasado muchas cosas en Pekín los últimos 2 años. 习近平主席号召全体中国人来找回我们的民族的信仰。Our President Xi, as we call him Uncle Xi, he is calling for all the Chinese people to get back our spiritual faith. Nuestro presidente Xi, que le llamamos el tío Xi, le está llamando a todos los chinos para que recuperen su cara espiritual. 那就是我们古老的道德理念。That spiritual faith is deeply rooted in our 3 great teachings. Esa cara espiritual está enraizada en las 3 grandes enseñanzas. 叫儒释道的精神信仰。The Chinese culture is deeply rooted from the Buddhism, the Taoism, and the Confucianism. La cultura china está muy enraizada con el budismo, confucianismo y taoísmo. 这和格西老师教我们的这个体系是完全符合的。And it is totally fits what we have learned from Geshe Michael. Yes, totally. Pardon me, what you say? Totally fit. Ah, sí, sí. The same. Y encaja perfecto con lo que hemos aprendido con Geshe Michael. 我为我们这个国家现在能够走上这样一个正确的方向而感到兴奋。We are all so excited and feel lucky for our country to own this path, leading us to a right direction. Estamos muy felices de estar yendo en una buena dirección en nuestro país. 不光是经济的发展，还是要道德的崇尚。Not only because of the economic booming, we also need the cultural development. No solo el boom económico, and the también, virtue, no solo el boom económico, también necesitamos desarrollo cultural y la virtud y el mérito de las enseñanzas. 那接下来我就向大家来汇报一下，在去年1年我们北京 DCI 的团队所做过的工作。And I'd like to show you what has happening in Beijing in the last year in Beijing for DCI. Y me gustaría enseñarle lo que ha pasado en Pekín en el último año para DCI. 大体上我们从3个方面，一个是推广 DCI 的这个智慧，第二个就是我们自身的团队的成长和学习，第3个呢就是我们去应用实践这个智慧在我们生活当中。So we want to talk about it in 3 parts. The first one is DCI promotion.
The second one is our team study and practicing. The third one is the practicing about the theory. Que te dividimos todo en una la promoción de Diamond Cutter Institute, la otra el estudio y luego la práctica. 其实前面就是我们的读书会，还有一些分享会，在北京的5个区域，就是东城、西城、南城和北城，还有中心地带，我们有5个区域，同时在以每周8个活动的这个次数来分享格西的这个 DCI 的智慧。Right now, we already have 8 reading groups every week in Beijing, all parts of Beijing, east, west, north, center, and south. Tenemos ahora 8 grupos de lectura repartidos por todo Yeah, we're las reading direcciones Diamond de Cutter and Karma of Love and Comic Management. Estudiamos el taller de I'm in diamantes. charge of the English reading group, and I got a great help from Stanley from Shanghai. So after his support, I converted into a bilingual one to help more people, non-speaking Chinese people, to know about Diamond Cutter system. Yo estoy a cargo del grupo de los que hablan inglés. Estudiamos el libro del Karma del Amor, el tallador de diamantes, dirección kármica, y estoy agradecida con Stanley que nos ayuda mucho también. And also trained our volunteering translator. Y también entrena también a nuestros traductores voluntarios. 即使这样，还满足不了我们这个同学的学习的热情。我们又开设了这个无线的，就是 YY， 就是网络课堂。Although we have such a lot of activity going on, it's still not enough for our students' passion to learn Diamond Cutter system. So we opened the online teaching because you know Beijing is a very serious traffic. So we have this online teaching for the people who can learn Diamond Cutter system at home. Así que tenemos mucha actividad ahí en los cursos de estudio, pero no es suficiente y desarrollamos un sitio web para la gente que quiere estudiar desde su casa. And we have a teacher leading the reading of the book, and then we have discussion between the students and the teacher. Y se hacen clases online, ya que hay mucho tráfico en China y tenemos un maestro que las da. 好，那么也就是最有效的、最重要的一个推广方式，就是我们在举办的这个温习班。One of the most important activity is every 2 or 3 months we have review workshop, DCI workshop from level 1 to level 3. As you know, this year it's gonna be DCI level 4. Cada 2 o 3 meses tenemos un taller de revisión de Diamond Cutter Institute del nivel 1 al 3 y este año tendremos el 4. 我们这个也是用种子的法则，我们邀请了我们的这个业力伙伴，广州的 team， 还有上海的，我们这个3个城市互相联动，我们一起来开办了这个分享的课程。And this is also, we apply the Diamond Cutter system into our practice. We have invited our team from Guangzhou, from Shanghai, to support our program, like Vivian, Jasmine, and Stanley. Dodo, they all have been invited into Beijing teach.是 Jasmine. This is Jasmine from Guangzhou. Okay. También practicamos. Stanley is teaching. Next. Dodo is sharing. Practicamos el sistema de taller de diamantes, invitamos a gentes de otras And ciudades. Jessica. Stanley, Vivian, Jasmine, de otras ciudades, de Guangzhou, y vienen a ayudar. Okay. Oh, time out. We were gonna finish it quickly. Oh, okay. Last important, I want to show the people. 那个最后一个再往后翻。Yeah. 就是我们的绘本的那个项目。Next one. This is the translator training. Geshe Michael's painting in our office. Yeah. These are our translators. We have a gathering for yoga and meditation every week as well. Nos juntamos para hacer yoga y meditación cada semana. Yeah. 这是我的在心理学里面加入了我们金刚智慧的课程，这个 And 智慧。 also Jessica is a very senior psychology teacher, so she combined the Diamond Cutter system with her psychology teaching in family therapy.
Jessica es psicóloga experta y And almost combina half of the psicología people con la who attended our workshop come from her teaching. 这是我们的实践活动，去老人院。OK。 Nursing home, yeah. OK。 Yes. 再往后。 Almost done. This is the program. We also the work book, closely yeah, this is the with part of some it. charity groups in Beijing. Help our students to plant seed every day and help them how to do the coffee meditation. 就是我们有一个团队，组成一个绘本的这个团队，大概有8个人组成一个小组，把我们这些智慧变成手绘本，适合儿童还有职场的人，那些没有读书习惯、没有这个阅读后书习惯的人，去翻看这个小绘本。And we think a book has more influence for teaching, so we formed a team on a comic book called The Story of Seed. Hicimos este libro. Thank you. De las And, semillas. Thank you. Okay. We have some main character based on a family and things happening in the workplace and in your family. Hello, Geshe. And a great master, a great master. Okay. Who, yeah, we mix the Chinese culture into the book. Make Geshe like look like Chinese and wear the Chinese robe, because yeah, Chinese scholar always meditate in the mountain, and people will ask advice from them. Hacemos Geshe la parecida. Mezclamos, usamos la cultura china y hicimos a Geshe la verse como chino. 好，我们最后是有感兴趣的朋友可以下来联系我们。我们需要大家给我们提供非常好的实践的故事。如果我们想在那个国内出版这个书本的话，也可以跟我们来讨论。我们正在跟 Connie 还有 John 我们在讨论这个书的这个议题哈。Now we are working on the publish of the comic book, where we have got the great support from teacher Connie and John. And if any friends here you interested in publishing the book in your country, in your language, please contact Catherine, and we are very happy to work together. And also we need more stories about seeds, and you can provide to us. Vamos a publicar el libro, quien quiera publicarlo, díganos. 好，最后我们要感谢格西老师和 And DCI we 的 want 团 to 队。 thank you to Geshe and for bringing DCI to China, and all the DCI teacher to China. Gracias por traer de DCI a China y a todos los maestros a China. And this is our DCI team in Beijing. 欢迎大家4月份来北京来参加我们的活动，一个非常棒的活动。And also Jessica's family have been very supporting, like her husband Jack is here. He has been always very supporting El esposo to de all Jessica, the que ha apoyado activities mucho. in Beijing. And we warmly welcome you, come to Beijing, go to the Great Wall, Temple of Heaven, and take DCI tours. Thank you. Ojalá vengan a Beijing. Gracias.
Sashi Puki Geshe Do you have that video clip from last night? Can you do? Okay. One video clip, 3 minutes. 3. 3 minutos de un video les va a pasar. This is from the performance last Thursday night, yeah, Thursday. in Guadalajara. Ese fue el jueves 15 de enero en Guadalajara.
For performance? Okay. So that, how many? Just one? They will come today at 5 o'clock. Hoy van a venir a las 5. And do a performance. Y van a hacer un show. If you have a chance, come and see. Si pueden, vengan a las 5. This style is called flamenco. Style of dance. Este estilo de baile llamado flamenco. It's very popular in America, also among the Spanish American people. Es muy popular en Estados Unidos con la gente de origen hispánico. But when I came to Guadalajara, Pero cuando vine a Guadalajara, and I saw them, the local dancers, to do this, pero vi a las bailarinas locales hacer esto. and they are friends of our group. Son amigas de nuestro grupo. There are 4 ladies dancing together. Eran 4 mujeres bailando juntas. I saw in Spain, I saw in many places, but they are the best I ever saw. He visto en España y he visto en muchos lugares y son las mejores que he visto. Unfortunately, 3 of them are pregnant right now. Desafortunadamente, 3 de ellas están embarazadas ahorita. But we have some plan. Pero tenemos un plan. There are other, we have other dancers, and I would like to bring them to Asia. Me gustaría traerlas a Asia. So people can see this. To me, it's a very beautiful tradition. Para mí es una muy bella tradición. And it feels very spiritual to me. Y para mí se siente muy espiritual. So come and see it in the evening, 5 o'clock. Así que a las 5 vengan a verlo. And then we can talk about it. Y luego podemos hablar de eso. But I need some help. Necesito ayuda. Not necessarily money. No necesariamente dinero. But just people to help organize it. Pero gente que nos ayude a organizarlo. So if you're interested, Si están interesados, talk to who? Susana? Okay, can you stand up? hablen con sus... Yeah. And I would like to bring good flamenco dancers to Asia. Me gustaría traer a buenas bailarinas de flamenco a Asia. And I think it'd be nice to have them at the DCI program. Creo que estaría bueno tenerlas en los programas de DCI. So just think about it, okay? Solo piénsenlo. Come today at 5. Vengan a las 5 hoy. And then let's think of how we can do it, okay? Así que pensemos cómo lo podemos hacer. Okay. We finished at just before you do your meditations. Antes de hacer tus meditaciones, So let's do a real example, okay? hagamos un ejemplo real. We'll do a meditation. Haremos una meditación And then we'll do these 3 special practices, okay? y luego haremos estas 3 prácticas especiales. We covered 2 of them yesterday. Ayer cubrimos 2. Okay, here we go. So we'll meditate. Vamos a meditar. Please relax your forehead. Relaja tu frente. Relax your mouth. Relaja tu boca. Pull in your stomach a little bit. Mete tu estómago un poco. Relax your fingers. Relaja tus dedos.
And please come to your breath. Pon atención en la respiración. Please bring your Lama to sit with you. Tráete a tu lama para que se siente frente a ti. And talk to them in your mind. Habla con esa persona en tu mente. I'm going to do a meditation. Dile, voy a hacer una meditación. I'm going to try to clean some negative things out of me. Voy a intentar limpiar negatividades fuera de mí. And please help me. Por favor, ayúdame. Then try to think of all the doubts and questions you have about this teacher. If you have sometimes doubts or
you feel, you can't feel like they are Buddha. Trata de pensar en todas las dudas y preguntas que tienes con respecto a este maestro, en las cuales no lo puedes ver como un Buda. Then all of those doubts about, oh, I'm not sure they are Buddha. Y todas esas dudas, oh, no estoy seguro si es un Buda. See them inside your body. Ve esas dudas dentro, visualiza esas dudas dentro de tu cuerpo. Like spiders. Como las arañas, como arañas. Scorpions. En forma de escorpiones. Dirty things. Cosas sucias. Then see some light starts to come into the top of your head through a small hole. Y ve como una luz entra por el tope de tu cabeza, por un agujero pequeño. The light is like made of honey. Luz hecha de miel. Or agave. Miel de agave. And it starts to pour down into my body. Empieza a descender por mi cuerpo, dentro de mi cuerpo. It's slowly pouring down the inside of my body, a beautiful golden light like honey. Lentamente empieza a descender como una luz dorada, como la miel. Right now, it's coming down the inside of my forehead. Por ahora entra por la parte de adentro de mi frente. And it's pushing the spiders and scorpions and dark, black, ugly creatures, it's pushing them down. Está ahí empujando las criaturas tenebrosas, los insectos feos, los empuja para abajo mientras desciende. They don't like the honey light, they don't want the honey light to touch them. No les gusta la luz de miel que los toque. The honey light reached my eyes, inside my eyes. La luz de miel tocó mis ojos, dentro de mis ojos. Now it's pouring down the inside of my face, my cheeks. Y ahora va bajando dentro de mi cara, mis cachetes. More spiders and scorpions, black, are running down towards the lower part of my body. Las arañas, los escorpiones van corriendo hacia abajo, a la parte baja de mi cuerpo. The honey reached the inside of my mouth. La miel ya tocó el área de la parte de adentro de mi boca. It reached my chin. Ya llegó a mi barbilla. And my jaw. Mi quijada. Now the honey light, beautiful golden warm honey light is coming down my throat, inside of my throat. La luz dorada de miel, hermosa y bella, está bajando al área de mi garganta. All of those ugly creatures. Todas esas criaturas feas. All my doubts about my lama. Todas las dudas con respecto a mi lama. They are being pushed, crowded into the lower part of my body. Empiezan a ser amontonadas y siendo empujadas por la luz dorada a la parte baja de mi cuerpo. Now the golden light has reached the inside of my shoulders. La luz dorada ya llegó a la altura de mis hombros, por adentro. And now my chest. Mi pecho. And the ugly spiders and scorpions, all my doubts about my lama. Y todas las feas serpientes y escorpiones que son las dudas que tengo con respecto a mi lama. Now they are
in the lower part of my body, and they are all crushed together. Están todas amontonadas en la parte baja de mi cuerpo. Now the honey light reached my abdomen. La luz de miel, luz dorada, ya llegó a mi abdomen And it's pushing down through my stomach. y está empujando mi estómago. And below me, my body opens. Debajo de mí, mi cuerpo se abre And these ugly, terrible creatures, they start to come out like poo-poo. y estas criaturas horribles empiezan a salir como si estuviera haciendo el baño. And they don't stop, they drop into the ground. Caen al suelo. And there's a huge, dangerous animal like a wolf or a big coyote sitting under me. Sentado debajo de mí hay un horrible y feo animal, como puede ser un coyote, puede ser un lobo. Horrible. My whole life he's waiting for me. Toda mi vida lleva esperándome. He wants to take my life. Está acechándome, está esperando matarme. He's always just under my chair. Siempre está justo debajo de mi silla. And all these dirty things, Y todas estas cosas sucias they start to come into his mouth. empiezan a entrar a su boca. And very strange, it makes him full. He feels like he had enough to eat. Y muy raro, se llena y siente que ya tuvo suficiente comida. Let the honey push the rest of all of these things out, and the honey reaches your bottom. Deja que la miel empuje el resto de todas estas cosas feas para afuera y la miel ya llegó a la parte baja de tu cuerpo. And hundreds of black spiders and scorpions are pouring out of the bottom of your body. Cientos de escorpiones y arañas negras están saliendo de la parte baja de tu cuerpo. And they all pour into the mouth of the big creature with the terrible teeth. Y todos se entran a la boca del monstruo con sus dientes feos. And that creature closes his jaws. Y este monstruo cierra sus And fauces. he lays down and he curls up under the ground like a good dog in front of a fire. Y se acuesta y se recuesta como un buen perro junto a un fuego. And you are safe. Y está seguro. And your body is filled with golden honey. Y tu cuerpo está lleno de una miel dorada, Warm and sweet. caliente y dulce. Because you are pure and sweet. Porque tú eres puro y dulce. Now the Lama in front of you is really, you have no doubt this is a real Buddha. Y ahora tu lama frente a ti, no tienes duda de que es un Buda verdadero. Then feel happy. Sí, alégrate. Think to yourself, Piensa, oh, the purpose to come to Guadalajara to study LAM, el propósito de venir a estudiar LAM en Guadalajara. the purpose was to study LAM, El propósito era estudiar el LAM, the steps of the path to Buddhahood. pasos en el camino a la budeidad. One of the first of these steps Uno de los primeros de estos pasos, is to learn to see my Lama is a Buddha. aprender a ver que mi lama es un Buda. And I'm so happy I succeeded to
to reach that first step inside me. Y estoy muy feliz y he tenido éxito de lograr ese primer paso dentro de mí. I do see my Lama as a Buddha. Veo mi lama como un Buda. Now I started on the LAM rim. Ahora ya he comenzado mi camino en el LAM rim. I reached the first step on the LAM rim. He logrado el primer paso del LAM rim. And now it's part of me. Ahora es parte de mí. So my trip to Guadalajara, Así que mi viaje a Guadalajara it was successful. fue exitoso. Then please bring your mind back to your breath. Don't move, keep silent, but bring your mind back to your breath. Tu mente de vuelta a la respiración sin moverte, mantén el silencio. Then slowly release the meditation Lentamente sal de la meditación. and slowly open your eyes. Lentamente abre tus ojos. Take a stretch. Estírate. Chinese people have a good custom. They go like this. Los chinos tienen una buena costumbre, hacen eso. I think it's a good custom. So there's a tradition Así que hay una tradición in the LAM rim teachings. en las enseñanzas del LAM rim. Each time you pick one of the steps of the path. Cada vez que tú escoges uno de los pasos en el camino, In this case, the step of the path, in this case, is I see my teacher as a Buddha. en este caso, el paso en el camino es ver a mi lama como un Buda. And you try to grow it in your heart. Intentas hacerlo crecer en tu corazón. That's the meaning of LAM rim. Ese es el significado del LAM rim. You try to develop this feeling in your heart Intentas desarrollar este sentimiento en tu corazón as an experience. como una experiencia. Did you study LAM rim last week? ¿Estudiaste LAM rim la semana pasada? Yes. Sí. Did it grow? Creció en ti. That's up to you. Okay. So there's two steps in studying LAM rim. Así que hay dos pasos en el estudio del LAM rim. One is to hear the book from the teacher. Una es escuchar el libro del maestro The other is to meditate y la otra es meditar en ello and bring that experience into your heart. y despertar esa experiencia en tu corazón. There are places in Tibet where you are not allowed to continue in the book until you grow that experience in your heart. Hay lugares en Tibet donde no se te permite seguir estudiando el libro hasta que esa experiencia haya crecido en tu corazón. But then maybe we will never finish the book. Pero quizás nunca terminaríamos el libro. So we're going to keep going on the book, okay? Vamos a continuar con el libro. But where we stopped here, and by the way, that was the end of the 8th day of the teachings in Lhasa, Tibet. What year? 1921? 1921. Este es el final del día 8 de enseñanzas en Lhasa en 1921. Acabamos de cubrirlo ahora. The Lama said, El Lama dijo, so always remember to do 3 steps during the meditation. recuerda hacer 3 pasos durante la meditación. Number 1, 1. ask the teacher for help. Pídele ayuda al maestro. I'm going to try to develop a new attitude. Intentaré desarrollar una nueva actitud. Please help me. Por favor, ayúdame. Then second step, Segundo paso. do that black spider meditation.
Haz la meditación de las serpientes negras. If you are doing death meditation during LAM RIM, what are the black spiders? Si estás haciendo meditación de la muerte durante el LAM RIM, ¿qué son las arañas negras? Huh? No, what are the black spiders? ¿Qué representan las arañas negras? I'm not going to die today. La creencia de que ese día no vas a morir. Okay? It would be very strange. It would ruin the retreat. Sería muy raro. Amolaría el retiro. Echaría a perder el retiro. Everybody would ask Alejandro for their money back. Todo el mundo le pediría a Alejandro que le devuelva el dinero. Alejandro, I want my money back. Alejandro, quiero que me devuelvas el dinero. Why? ¿Por qué? Geshe Michael died in the middle of the talk in the afternoon on Friday. Geshe Michael murió a la mitad de la conferencia en la tarde el viernes. Then I didn't get what I paid for. Y no recibí lo que pagué. So in your mind you think, oh, it's not going to happen. En tu mente tú crees que eso no va a pasar. You know, I could die next week, but right now I'm in the middle of a talk. I didn't sing the rest of my songs yet. Quizás muera la semana que entra, pero ahora no, porque estoy en medio de una clase y todavía no termino mis canciones que iba a cantar esta semana. You know, I have more songs which I practiced. Tengo más canciones que practiqué. It's impossible I will die before tomorrow. I have to finish the songs. You know? Es imposible que me vaya a morir antes de mañana porque tengo que terminar estas canciones. Those are the black spiders. Esas son las arañas negras. For death meditation. En la meditación de la muerte. Then clean them up. Límpialas. Then your mind becomes clear. Y luego tu mente Okay, I'm clear. tiene claridad. What does it mean with death meditation when your mind is clear? ¿Qué significa la meditación de la muerte que tu mente tiene claridad? Okay, maybe I will die before tomorrow morning. Quizás vaya a morir antes de mañana en la mañana. Okay? You can say, don't say maybe. Say, I'm going to die tonight in my sleep. Everybody will start looking for me. The next door neighbor will say, Alejandro, there's a bad smell coming out of that room. Piensa que hoy en la noche te vas a morir mientras vas a dormir y el vecino del cuarto de al lado va a decir, oye Alejandro, huele raro en ese cuarto. Then you have to think, what am I doing tonight? You know? Entonces tienes que pensar, ¿qué voy a hacer esta noche? Is it the best thing I can do to do a very holy fire tonight? ¿Es acaso la mejor cosa que puedo hacer un fuego muy sagrado esta noche? Yes. Sí. So you can be happy. Así que pueden alegrarse. Then that's a clear mind. Esa es mente clara. If I die tonight, Si me muero esta noche, the last thing I did in my life was a fire offering to the angel of diamond. lo último que hice en mi vida fue una ofrenda de fuego al ángel del diamante. Is that a good way to end the TV show of my life? Esa es una buena manera de terminar con el programa de televisión de mi vida. That's the best way. Es la mejor manera. So, if I did death meditation this morning, Si hice la meditación de la muerte esta mañana, I can feel clear. puedo sentir claridad. Yeah, okay, I'll be ready. Está bien, estaré listo. I did the most important thing a human being can do. Hice la cosa más importante que un ser humano puede hacer. I made a beautiful offering to my teacher. Le hice una ofrenda muy bella a mi maestro. Okay, then if I have to die, it's okay. Así que si tengo que morir, está bien. Okay, understand? ¿Comprende? So the honey comes down and pushes out all the spiders. La miel desciende y empuja todas las arañas. And my mind is clear. Y mi mente tiene claridad. Yeah, my lama is a Buddha. Y mi lama es un Buda. Sí, mi lama es un Buda. Now we reach the text, okay? Juktu tak che. Yeah, Juktu tak che. Llegamos ahora al texto. Tak che, let's do tak che, dictionary entry. Tak che, entrada de diccionario. Taga tak, bao cha da che, tak che. Tak means, takpa means like a rope, okay? Takpa. Tak
Es como una manta. Americans have a problem with their tongue. Los americanos tienen un problema con su lengua. They can't say takpa, takpa. No pueden decir takpa, Okay, say takpa. takpa. We don't have this sound in English. No. You don't say, please give me a cup of tea. No tenemos este sonido en inglés, no decimos, dame una taza de té. Americans aspirate all their consonants, so they give me a cup of tea. Los americanos aspiran las consonantes. In Dame una India, taza de té. En la because their language is more directly connected to Sanskrit, En la India, debido a que su lengua está más conectada directamente con el sánscrito, they don't aspirate their consonants. no aspiran sus consonantes. Give me a cup of tea. Dame Okay. una taza de té. Then say takpa, Takpa, mi takpa, mi takpa, like an Indian. Say it like an Indian. Mi takpa. mi takpa, dile. What is mi takpa? ¿Qué es mi takpa? Impermanent, changing. Okay. Impermanente, cambiante. It's one of the main teachings of Buddhism. Una de las principales enseñanzas del budismo. Everything which is born must die. Mitakpa. Todo lo que nace ha de morir. What is death meditation called in Tibetan language? ¿De qué? ¿Cómo se llama la meditación en tibetano de la muerte? Chiwa mitakpa. Okay, say chiwa Chiwa, mitakpa. mitakpa, Chiwa chiwa, mitakpa. mitakpa. Then there was one student in my class, in my Lama's class, 40 years ago. Había un estudiante en la clase de mi lama hace 40 años. He always says, mi takpa. Él siempre decía mitakpa. Then that changes the meaning. In Tibetan it changes the meaning. It's like jeep and cheap. Okay? Es que dice He'll jeep say, y cheap, jeep y barato. mitakpa. Mitakpa. Say mitakpa. Mitakpa. That tak means a rope. A rope. Ese tak significa rope. So my Lama will always say to this student, I'm going to tie you up, you know. Ajá. He'll say mitakpa. Mitakpa. Why am I talking about that? ¿Por qué hablo de eso? This one is rope, tak, okay? Do you mean Che is related to ch. What's ch mean? Dorje chupa, yeah. ch es cortar? Chinkan ching, okay? Cut. Ch cortar. Vajra chedika, right? Cutting, the sutra about cutting the diamond, okay? El Vajrachedika, el sutra para cortar el diamante. You should never call that book the Diamond Sutra. It's 1000% wrong. Nunca le debes de llamar a ese libro el sutra del diamante, porque eso es 100,000% mal. It's the Diamond Cutter Sutra. Es el cortador de sutra, el cortador tallador de diamantes. Why? ¿Por qué? There's one thing in the world which is hard. Diamond is the hardest substance in the universe, okay? El diamante es la sustancia más fuerte del universo, más dura. Nothing can cut a diamond and nothing can scratch a diamond. There's no substance in the universe which can scratch a diamond. Nada puede cortarlo, nada lo puede rayar. No hay sustancia en el universo. So how can you cut diamonds? Entonces, ¿cómo corta los diamantes? You get another diamond and okay. Con otro diamante. But there's one thing which is even more amazing and hard than that, and that's emptiness. Okay. Y hay una cosa que es mucho más increíble, mucho más dura que eso, que es la vacuidad. So the whole point of the name is it cuts even diamond. El punto de todo el nombre es que incluso corta el diamante. Then if you call it Diamond Sutra, it doesn't mean anything. Si le llamas sutra del diamante no significa nada. In English we say pet peeve. Pet peeve means something really bugs me, irritates me, irritates me. Algo muy molesto. People say Diamond Sutra. Que la gente le diga sutra del diamante. Or namaste, namaste. Or what's the other one? I like Amrita. Amrita. It's completely misspelled. Amrita. Está mal dicho, como lo dijo I don't know, él it's ahorita. like saying to your girlfriend fish when you want to say I love you or something like that. Es como decirle pescado a tu mujer cuando le quieres decir te quiero. Okay, anyway. Tak chepa, so back to the dictionary entry. This is all a dictionary entry, okay? Tak chepa. Chepa means
cut the rope means decide, like that. Decide, Decide. you know, decide. That's the third step of a LAM RIM meditation. El tercer paso de una meditación de LAM RIM, decidir. What's the first step? ¿Cuál es el primer paso? Ask the teacher for blessing. Pídele bendiciones a tu lama. I'm going to try to reach the understanding of death today. Voy a tratar de lograr tener la comprensión de la muerte el día de hoy. I'm going to try to reach a point where I believe this is the last day in this world for me. Voy a tratar de lograr tener una mentalidad en donde yo realmente crea que este es mi último día en este mundo. Please help me. Por favor, ayúdame. You're gonna need some help, man. You can't do that on your own. Vas a necesitar ayuda porque tú no This puedes is your hacer eso lama tú solo. talking, okay? Ese es tu lama hablando. We better give you an injection, man. Mejor te damos una inyección. Golden honey. Miel dorada. Start coming down, you know. Y Then empieza a bajar. he's injecting or she's injecting the honey. Ella está inyectando o él está Then inyectando all those spiders are miel. pushing down, okay? Y todas esas arañas empiezan a bajar. That's the second step. Duti Pepchang. Say Duti Dutsi, Pepchang. Pepchan. Then what's the third step? ¿Cuál es el tercer paso? I'm clean. I did it. Estoy limpio, lo hice, lo logré. I have that realization. Tengo ya esa realización. What? ¿Cuál? They're gonna find me in the room over there, you know. I better dress nice. Me va a encontrar en la habitación allí y mejor ya me he visto bien. You're gonna say, Geshe Michael went to bed in his Jackie Chan clothes. Geshe Michael se fue a la cama en su ropa de Jackie Chan. It's strange, you know. Es algo raro. But I was ready. I thought, if I'm going to die and they find me in the morning, I should be dressed nice, okay? Pensé que si me voy a morir y me encuentran en la mañana, mejor me he visto bien. Then that's Takche. Ese es Takche. Decide, I did it. Decide, lo hice. I have this understanding. Tengo esta comprensión. In the case of the first Lam Rim, En el caso del primer LAM RIM, what is that understanding? ¿en qué consiste esa comprensión? My Lama is a Buddha. Takche, Takche, Mi lama es el Buda, no doubt. sin duda alguna. Okay, decide. Decídelo. So decide means, Takche means decide. Takche significa decidir. The active form is Takchupa, Takchupa. You know. Takchupa es la forma activa. Okay, we are lucky. We finished day number 8 of this Lam Rim teaching. Okay. Acabamos el día número 8 de esta enseñanza LAM RIM. It's now the 5th year. We are in the 5th year now. Estamos en el 5º año ahora. There are 24 days of the teaching. Hay 24 días de enseñanza. Somebody do the calculation. Alguien haga su cálculo. We finished 1/3. Llevamos una tercera parte. Today, we finished 1/3. Hoy ya llevamos una tercera parte. In 5 years. En 5 años. Okay? So, 10 more years. 10 años más. Okay. If we don't do the extra stuff from the Lam Rim Chemo about emptiness that I promised you in the beginning, Si no hacemos las cosas extras del LAM RIM Chemo que les prometí al principio, I promised you some dessert if we finish. les prometí algo de postre si terminábamos. We will do some extra emptiness stuff Haremos enseñanzas extra de la vacuidad. from the great Lam Rim Chemo. Del gran LAM RIM Chemo. Okay, so it's starting to feel like about 17 more years maybe. Quizás hacemos 17 años más, así You se have siente. to bring in Geshe Michael in the wheelchair. Van a tener que traer Geshe Michael en su silla de ruedas. Wake up, teach something. Despierta, enseña algo, enseña algo. Okay. Nyin Gupar. Say Nyin Nien, Gupar. Gupa. On the 9th day. Okay, now we're continuing. En el 9º día, On the 9th day, Jiketu. Jiketu means
I'll give you a nice quotation. Y que tú te voy a dar una buena cita. Nyame Jowo Chempe Shene means the matchless Lord Atisha said, El inigualable Lord, Señor Atisha dijo, Same di Yun Tung, this life doesn't last very long. esta vida no dura mucho. Sheje Nampa Mang, there are so many things we have to learn. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Se Tsekyang Jitsa Mishe Par, Mishe Pe, and we don't know how long we have left. Y no sabemos cuánto tiempo nos queda. In this Lam Rim, En este Lam Rim, inside this Lam Rim, dentro de este Lam Rim, Pabonka Rinpoche Pabonka Rinpoche says dijo in 1921, en 1921, there will come a day when there is nobody left alive of us who are here today. habrá un día en que no haya ninguno de nosotros que quede vivo, todos los que estamos aquí. And it came true. Y eso llegó a ser cierto. There's nobody left alive from that teaching. Okay. De la gente que acudió a esa enseñanza en 1921 ya no hay nadie vivo, Looks like. parece. Therefore, we must be like Ngangbe Chule Oma Lembatar. Okay. Ngangba means a duck or a swan. Hansa? Nampa Ganso. es un ganso, Yeah. cisne. Chu means water. Chu es agua. Anybody who went to Sarah on the Sarah May program will definitely know the word Omar, 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 Omar. Cualquiera que fue a Cera, en el programa de Cera se sabe esa palabra. The farmers around, the farmers outside of the Sarah monastery, Los agricultores afuera del monasterio de Cera they milk their cows every morning, you know. le sacan, ordeñan a sus vacas todas las mañanas Then they have like a dirty bucket full of dirty milk, y tienen una cubeta sucia llena de and they leche walk. sucia. These are the Indian farmers, you know. Estos son los campesinos And hindús they walk around the monastery and they go, Oma, 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 Oma. You know. y caminan alrededor del monasterio gritando leche, leche, leche. They only know 2 Tibetan words. Solo saben 2 palabras tibetanas. First one is Oma, 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 La Oma. primera es oma, It oma. means milk, milk, milk for sale, milk for sale. Leche, leche, leche a la venta. The other word you can hear in the afternoon. Y la otra palabra que puedes escuchar las tardes Iskri! 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 What's iskri? que es Yeah, ice cream. ice cream, helado, iskri. I have a doubt because the 3 geshes from Sarah, they didn't know Oma, but they know iskri. Los 3 geshes de Ceras no sabían oma, pero sabían iskri. Okay, it means ice cream. Significa ice cream, helado. The dirty milk which is left in the morning, they will freeze it in the afternoon and they will sell it as ice cream. La leche sucia que no pudieron vender en la mañana, la congelan y en la tarde la venden como helado. If you want to see if it's possible to get diarrhea in 30 seconds, Si quieres ver si es posible tener diarrea en 30 segundos, eat one of those ice creams. cómete una de esos helados. I did it. I checked. I checked. Yo lo comprobé, It's unbelievable. es increíble. Okay. Anyway, then duck, the duck. El pato. They have a strange skill. El pato tiene una habilidad especial. If you take a bowl of water Si agarras un plato con agua and you pour milk into it y le pones leche and you give it to a duck, y se lo das a un pato, they will go like this. Then the only water left. y solo se toma la leche y deja el agua. Okay? They know how to suck out the milk and they don't get any water. Sabe cómo sacar y tomarse la leche sin beberse el agua. Okay? Understand? ¿Comprende? Like the duck, we should be like a duck.
Nosotros hemos de ser como el pato. Rangi Durba Kandu Lawa Ja. We should take our life Hemos de ver nuestra vida and take out all the best stuff y sacar lo mejor. and say, I don't want the rest. Y decir, no, no quiero el resto de cosas. All the happiness, Toda la felicidad, all the success, todo el éxito, all the realizations, todas las realizaciones, just suck them out. solo bébetelas. And you could say, now you can take away all the problems and the trouble and the people who irritate me. Y la gente molesta y los problemas, You can take those. ese okay? no te los tomas. Okay, Los puedes who llevar. said that? ¿Quién dijo eso? Lord Atisha, okay, 1,000 years ago. El señor Atisha hace 1000 años. He said, this is a good way to live. Y dijo, esta es una buena manera para vivir. Take the good stuff out of your life and leave the crap. Okay. Toma las buenas, extrae la esencia de las cosas buenas de tu vida Okay. y deja las malas. She Demba Zete, our Lama quoted Lord Atisha. Nuestro lama citó al señor Atisha. Kunlong Chupa Dordu Shik Tsalne, and you know, he repeated that when we come into the class, we should have a good motivation. Él repitió de nuevo que antes de entrar a una clase tenemos que tener una buena motivación. The motivation shouldn't be, if I can finish Friday, we're lucky we don't have a class tonight. Sunday's a short day. One more day to go. That's not a good motivation. No debemos de decir, si puedo terminar el viernes es una clase corta, el domingo es un día corto, sí, ya. No debes de tener esa meditación. You can have ¿Qué? Motivación. Perdón. Yeah, you should say, I'm sad, I only have like 2.5 days left, you know. Y deberías de decir, estoy triste porque me quedan 2 días y medio. I was hoping I would get Dak Nung before the end of the week. Esperaba recibir Dak Nang antes del fin What's Dak Nung? de las enseñanzas. ¿Qué es eso? Ultimate paranoia. Paranoia suprema. Maybe he's a Buddha. Quizás es un Buda. Maybe she's a Buddha. Quizás ella es una Buda. They always wear those big glasses, you know. Siempre llevan esos You know, grandes lentes. they're ready to go to earth. Siempre están listos para ir a la tierra. Then all the other Buddhas say, you got to put something on your face to look more normal, you know. Y todos los de Budas dicen, no, ponte algo en la cara para, okay. para verte más normal. Chunzom was in the Tushita heaven. Chunzung estaba en el cielo de Tushita. All the other Buddhas are like, don't go to earth looking like that, you know. Try a mustache, you know. No te vayas a la tierra así, intenta ponerte un bigote o algo así. No, I was hoping to be a girl this time. Yo esperaba ser una mujer esta vez. Oh, well, do something. I mean, okay, wear these big glasses, you know. Haz algo, bueno, ponte estos lentes. That's called Daknang, okay. Eso se llama Taknan. Paranoia that everybody around you might be a Buddha. Okay. Una paranoia de que quizás todos a tu alrededor sean Budas. I was hoping to get Daknang before Sunday. Esperaba recibir Taknan antes del domingo. Okay, like that. Así. Okay. You still have a little bit of time. Aún tienes un poquito de tiempo. Nundu Sache Kansawanam Sungje. Then the Lama did a short review about all the Lamrim which we had up to now. Y el Lama hizo una revisión corta acerca de todo el Lamrim que hemos tenido hasta ahora. So it took Pabonka Rinpoche 8 days to do what we have done in 200 days. A Pabonka Rinpoche le tomó 8 días lo que nosotros hemos hecho en 200 días. Those teachings were unbelievable. Esas enseñanzas fueron increíbles. They will start like 4:30 in the morning. Empezaban como a las 4:30 de la mañana They will go till 11 o'clock. hasta las 11 de la noche. And there's like, I don't know, 1,000 people there. Como 1000 personas And he has no microphone, sin micrófono. you know, and they take only 1 or 2 breaks. I mean, it's terrible. Solo tomaban 1 o 2 descansos, horrible.
You never drink water before going to this teaching, okay? Nunca no tomes agua antes de ir a este tipo de enseñanzas. Shenyan Sambe Tenso Ki Gyashe Du Ze. Then the Rinpoche repeated what he taught us about developing the right attitude towards our Lama. Y Rinpoche repitió lo que nos enseñó acerca de que desarrollar una actitud adecuada antes de ir a una enseñanza y ir con un lama. Then he said, Shipa. We reached a big new category, number 4. Shipa, llegamos a una nueva categoría, el número 4. Jorwe Tenso. How do I relate to my Lama in my actions? In my actions. Thought is finished. How to think is finished. Now how do I relate to my Lama in my actions? ¿Cómo me relaciono con mi lama, con mis acciones? Ya cubrimos la parte acerca de los pensamientos. Ahora es el comportamiento con respecto a tu lama. Then he's going to quote Dodegen. Y va a citar a Dodegen. Careful. Pronounce right. Cuidado, pronúncelo bien. Alankara? Alankara. Alankara. By the way, in Sanskrit poetics, the long A has 2 beats also. Okay. En la poesía sánscrita la A larga tiene 2. So that will help you to beats. pronounce it correctly. Eso te va a ayudar a pronunciarlo correctamente. Alankara. Okay. Alankara. Yeah, and then it's a real long A. Okay. Y es una verdadera A larga. I'm studying Sutra Alankara. Estoy estudiando Sutra Alankara. Have you ever seen this book before that he's about to quote? ¿Han visto alguna vez este libro, el libro que él está a punto de citar? Keduk Drake quoted it this morning, but that was a long time ago. Kedrup J lo citó esta mañana, pero eso fue hace mucho. Okay. Sometimes I like to talk like my Lama. A veces me gusta hablar como mi lama. Okay. Kurti Nyepa Takta Rimdo Dang Jupe Goni Shenyan Tember Cha. Tember Cha means this is how to relate to your Lama. Tember Ja es cómo te relacionas con tu lama. Kurti, Nyepa, Rimdo, and Drupa. Okay? Say Kurti, Kurti, Nyepa, Nyepa, Rimdo, Rimdo, and Drupa. Dupa. So, Kurti means respect them. Kurti significa respétalo. I want to talk about Kurti, okay? Quiero hablar acerca de Kurti. Then, in my opinion, En mi opinión, there are 2 kinds of Kurti. hay 2 tipos de Kurti. You know, respect for the Lama. Respeto por el lama. You know, one is sort of cold. Una es medio fría. You know, it's like, yes, Lama, you know, and all the body is correct, you know, they're like a soldier, you know. El cuerpo está correcto, así como And soldado, they're así un doing the comportamiento right así. thing, you know, they're careful how they walk around the Lama. Tienen cuidado cómo caminan alrededor del And, lama, very sort of formal, de manera muy formal. you know. And then there's another kind of Kurti. Y luego hay otro tipo de Kurti, I'm going to cry. Which I feel it's called affection. que siento que se llama You afección. know, it's like real affection, Es verdadera afección. like what you have for your Afecto, perdón. brother, or what you have for your mom, or you know, it's some kind of. You don't go like this to your mom, you know. No vas así con tu mamá, no haces You eso know, con tu you're just mamá. like, Solo sientes así. you know, you feel this like affection. Sientes este afecto. I like the picture of cariño. Mr. Wu with his lama. Me gusta la foto de Mr. Wu con su lama. One of the photos when they are touching their head or something, it feels like some affection is there, you know. Se ve que hay cariño, que hay afecto allí. And I would rather have students be affectionate than to be cold, you know, like this, you know. Yo prefiero a estudiantes cariñosos que fríos, así todos So propios. in my opinion,
Así que en mi opinión, And I lived in the same house with my Lama for 25 years. viví en la misma casa con mi lama durante 25 años. We were like old married couple. Éramos como una pareja de casados que llevan mucho tiempo You're like, casados. who's cooking tonight? ¿Quién va a cocinar esta noche? You cook. Tú cocinas. You know, but we have strong affection. Pero un fuerte afecto, cariño. So, for me, Para mí, the goal with your teacher la meta con tu maestro is affection. es el afecto. Then I don't know how to say. No sé cómo decir. It's warmer than all of this bowing and things like that, you know. Es mucho más, tiene mucho más calidez que todas estas postraciones y movimientos. It's not wrong to bow, No está mal hacer postraciones, but if there's affection, pero si hay afecto, it's real. To me, it's real respect. para mí es el verdadero respeto. Okay, Kurti. Niepa means stuff. Ñepa significan cosas. So help them. What Mr. Wu said was very nice, you know. Ayúdale, con lo que dijo Mr. Wu fue muy bueno. A good lama doesn't want things for themselves, okay? Un buen lama no quiere cosas para él mismo. There's a story in the Lam Rim. Hay una historia en el LAM Rim. This lama lived on a mountainside, Este lama vivió al lado de la montaña, and similar to my house. My house is on the edge of a big cliff. You know. Mi casa está a la orilla de un acantilado y este lama vivía en un lugar similar a la You orilla de have un that acantilado. Sedona picture? I like it. ¿Tienes la foto de Sedona? Me gusta. Find it slowly. Encuentra I'll lentamente. show you a picture. Les voy a enseñar una foto. So this teacher also in Tibet lived on the edge of a cliff like that. Así que este maestro en Tibet vivía a la orilla de un acantilado. And de un everybody barranco. used to give them things, you know, Y todo el mundo le solía dar regalos, gold coins or monedas de oro, diamonds, or, diamantes, you know, valuable things. cosas valiosas. And then that's where my house is. Ahí está mi casa, In the back, in the middle. atrás a la mitad. And it's this is Sedona, so you should come, okay? Este es Sedona, deberían de venir. It's very beautiful, Muy bello, very clean. muy limpio. And I have a river near my house. I can go take off my clothes and just jump in, you know. Tengo un río cerca de mi casa. Nobody's there. Puedo quitarme la ropa y meterme al río, no hay nadie. I just relax, you know. Solo me relajo. The water is very clean, and El agua everything's está muy clean. limpia, todo está muy limpio. So after that, Lama passed away. Después de eso el lama murió. Somebody was walking at the bottom of the cliff, Alguien estaba caminando abajo del acantilado, la parte baja. What happened? ¿Qué pasó? Yeah, they found, wow, like 10,000 gold coins, you know, Oh, como 10,000 monedas de oro and diamonds, y and diamantes, valuable things. cosas valiosas. So when he went home after the teaching, he used to throw them off the cliff, you know. All this stuff. I don't have room in my house for all this junk, you know. Y cuando iba a casa después de las enseñanzas tiraba todo al acantilado. Nada de esto me cabe en mi casa. So a good lama, Así que un buen lama they don't need anything. They don't need anything. They don't need stuff, okay? no necesita nada, no necesita cosas. The more stuff you have, the worse your meditation is, okay? Mientras más cosas tienes, peor es tu meditación. So they just get rid of it immediately, you know. Así que solo se deshacen de esas cosas rápidamente, But they need help. pero necesitan ayuda. They have projects. Tienen proyectos And those projects are important. y esos proyectos son importantes. So a good lama can use money Un buen lama puede usar dinero wisely con sabiduría to help other people. para ayudar a otros. So that's okay. What Mr. Wu said is good, you know. Eso está bien, lo que Mr. Wu dijo está bueno. If you can help the lama's mission Si puedes ayudar con a los lamas en su misión, without causing trouble to yourself or your family, sin causarte problemas a ti o a tu familia, then help them financially. That's okay. ayúdale financieramente, eso está bien. So that's called Nyepa. Nyepa means
financial help to your lama. Eso se llama ñepa, ayuda financiera a tu lama. Then offering them beautiful things is also, I mean, it's not for them, okay? Ofrecerle cosas bellas también es I bien, pero have no es a- para ellos. One of the rooms in my house is mostly full of offerings that I gave my lama at my house. Uno de mis cuartos está lleno de ofrendas que yo le di a mi And they're lama. like, okay, I'll just keep it in the closet. You keep it for me, you know? Y él me decía, bueno, tú guárdamelo ahí en tu casa. And it's getting more and more, you know? Yes. And I feel superstitious. I don't want to throw them out, you know? Y yo soy medio supersticioso, no quiero tirarlos. Okay, rimto. Okay, rimto means serve them. Rimbo significa servirles. Then I was very, very lucky. I got to serve my lama for 25 years. Y yo tuve mucha suerte de poder servir a mi lama por Sorry. 25 años. Super lucky. You know. Súper afortunado de poder servir a mi maestro I 25 was the años. only Westerner he allowed to stay in his house, you know. Y era el único occidental al cual permitía quedarse en su casa. So I got to cook. For 8 years I was the cook. You know. Así que me tocó cocinar. Durante 8 años fui su cocinero. And I was the driver. He learned to drive, but he never drove. Y él aprendió a manejar, pero nunca So, manejó. Yo era Every su day I have to conductor. drive him, you know. Yo era su chofer. Todos los días lo llevaba a todos lados. I'm so glad I learned to cook and wash dishes. Y estoy Okay? muy feliz de haber aprendido a cocinar y lavar platos. I meet so many people, especially boys, who cannot cook or wash dishes. Conozco a mucha gente, especialmente hombres que no saben cocinar ni lavar platos. And they prove it at all the events. Y lo comprueban y lo prueban en todos los eventos. If I had one dirty dish in the sink, I will get the rosary blessing. Y si tuviera un plato sucio en el lavabo, recibiría la bendición del rosario. Here. Okay. And then you have red dot Y luego tendría un punto rojo for 2 hours or something. por 2 horas. There's a dish in the sink. Había un plato allí en el lavabo. Yeah, but I. Okay, I'll take care of it. Está bien, lo limpio. You say but, you say but. Before the T of the but, you got. Antes de pero ya te golpeaba. Then, okay. Five is okay. Is he gonna do now? Okay. Yeah. Okay. Good. So I was lucky. That's rimto. Okay. Así que fui muy afortunado. Is working for your lama. Trabajar para tu lama. It could be organizing an event. Puede ser organizar un evento, It could be washing dishes. lavar platos. It could be running around Guadalajara city looking for the bow for the bass for 5 hours. Puede ser estar por toda Guadalajara buscando el arco del contrabajo por 5 horas. That's rimto. Ese es rim draw. Then if you get a chance to do it, you are lucky. Okay. Si tienes la oportunidad de hacerlo, eres muy afortunado. And it made me and it makes me extremely happy. Me hizo muy feliz y me hace muy feliz eso. These American, especially like newspaper people, they come to me, they say, oh, was your lama like a guru, you know? Y la gente americana, especialmente la de los medios de comunicación, me preguntaba, ¿era tu lama como un gurú? Did the guru abuse you? Did the guru take advantage of you? ¿Acaso el gurú te abusó, se aprovechó de ti? I'm like, yes. Y yo le dije sí, And it was wonderful. y le dije, y era increíble. And I would do it again. And I'm so lucky to do that. You know? Y lo volvería a hacer, fui muy afortunado de poder hacer eso. It's the happiest experience you can have in your life. Okay. Es la experiencia más feliz que puedes tener en tu vida. Okay. Then we'll finish. Last word here, drupa. Drupa, última palabra. So we had 3 kinds of offerings so far. Así que teníamos 3 tipos de ofrendas hasta ahora. What's the first one? La primera, Affectionate respect, or respectful affection. afecto respetuoso, cariño respetuoso. Second, Segunda, and help them with material things that they need for their work.
ayudarle con cosas materiales que necesita para sus proyectos, su trabajo. What's the third one? La tercera, Serve them servirles. and their work. Okay. Servir y servir su And misión. you are all doing amazing work, especially Guadalajara team. Todos están haciendo un increíble trabajo, especialmente el equipo de Guadalajara. You are number one in the third one. You are doing amazing work. Okay. Son number one in the what? Número uno Del mundo. Número uno del mundo. ¡Eh! But then he mentions a fourth offering. Then we'll finish, okay? Aquí menciona una cuarta ofrenda y luego terminaremos. There's a fourth offering which is higher than all of the other ones. Hay una cuarta ofrenda que es superior a todo el resto de ofrendas. Who wrote this quotation? ¿Quién escribió esta cita? Who wrote it down? ¿Quién la escribió? Asanga. Asanga. Who spoke it? ¿Quién la mencionó? Maitreya. Maitreya. He's the next Buddha in this world. He is closer than you think. Este es el próximo Buda en este mundo y está más cerca de lo que tú piensas. Then he said, Y él dijo, the highest offering, number 4, la ofrenda suprema, la número 4, is your own practice. es tu propia práctica. Okay? You want to offer something to the Lama, ¿Quieres ofrecerle algo al Lama? better than bowing, you know, Mejor que postrarte, better than the money, mejor que el dinero, better than cooking for them or working for them. mejor que trabajar o cocinarle. You do your practice. Haz tu práctica, Meditate, medita, do yoga, haz yoga, study, estudia, and serve the poor and the needy. sirve a los pobres y a los necesitados. Then they're happy. Y eso los alegra, Okay. los complace. What did we say? ¿Qué dijimos? Oh Lama, you know, I'm not a great yoga guy. I'm not number one yoga guy, you know. Hola, no soy un gran yogi, no soy el número uno. My meditation is always about dinner. Mi meditación siempre es acerca de la cena. And, you know, my study, I always fall asleep. Madhyamika makes me fall asleep. This is true. Cuando estudio Madhyamika siempre me duermo. And when I go to the prison to teach them, to be honest, I feel like I don't want to go. Y cuando voy a la cárcel a enseñar, honestamente no me dan ganas de ir. But I'm trying. Pero estoy intentando. Okay, I'm trying. Estoy intentando. Then that's the best offering. Okay. Esa es la mejor ofrenda. She said, you know, I can't do all this thing very well, Y no puedo hacer todas estas cosas muy bien, but I'm trying my best. pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Sometimes I don't even try my best. I just try. A veces no hago mi mejor esfuerzo, solo lo intento. I know it's not my best. To be honest, I'm not trying my best, but I try. Para ser honesto, ni siquiera estoy intentando hacer mi mejor esfuerzo, pero pues estoy intentándolo por lo menos. Then that's the offering they really want. Y esa es la ofrenda que quieren realmente. Okay, that's the one they want. Okay. Es la ofrenda que quiere. So don't worry too much about the other offerings. Así que no te preocupes demasiado acerca de las demás ofrendas. They want to see you happy. Te quieren ver feliz. Their lifetime business is to make you happy. Su carrera es hacerte feliz. If they see you are happy, Si te ve feliz, deeply happy, profundamente feliz, their business was successful. entonces su negocio, su carrera habrá sido exitosa. If they see you are unhappy, Si te ven infeliz or you are not nice to other people, o que no eres buena onda con los demás, then they are a failure. ellos son un fracaso. Okay? Then they feel like I tried and I failed. Okay? Luego dicen, no, lo intenté pero fallé, fracasé. Okay? Understand? ¿Comprenden? Okay. So we have
a very special person today who's here with us. And I want to introduce everyone to Padre Osvaldo. And he's the person who is hosting us here. He's our host, nuestro anfitrión, Padre Osvaldo. Hubiera querido estar aquí hace días para darles a todos la bienvenida. I would like to have been here at the beginning of the retreat to welcome everyone. Aquí, Here. Amatitán, Here in Amatitlán. esta que es la tierra del agave, This is the land of agave. no solo para hacer tequila, Not only to make tequila, sino también para hacer de veras elementos nutricionales muy importantes, and also to make nutritious food. Very important. very important, como por ejemplo la insulina. Like the insulin. Entonces, bienvenidos aquí a esta casa. Welcome to this, your house. Esta es una casa con las puertas abiertas, The doors are open in this house. aunque uno a veces las encuentra cerradas. Sometimes you may find them closed. Y sobre todo la presencia de ustedes en estos últimos 3 años The presence of your group in the last 3 years le ha dado a esta casa un ambiente de veras universal. has given to this house an universal ambience. Por lo tanto, bienvenidos los que vienen desde Asia, Welcome all of you who come from Asia, los que vienen desde Europa, all of you who come from Europe, los que vienen desde Sudamérica o de Centroamérica, those who come from South America and Central America, Norteamérica and también. North America. No sé si hay también hermanos de África. I don't know if there's brothers from Africa. Not yet. Aún no. Pero todos bienvenidos. All of you welcome. También los mexicanos, Also the Mexicans, Me da mucho gusto compartir con ustedes, con mi amigo Michael y después con mis amigos aquí de Guadalajara este momento. I'm very grateful to be sharing with you, with my friend Michael and my friends from Guadalajara this moment. También aquí Alejandro, Also Alejandro. ¿verdad? De veras, me siento bien contento I'm very happy. de estar aquí esta tarde y le agradezco a Alejandro que me haya invitado especialísimamente, ¿verdad? Para también hacerme presente.
And I'm very happy to be here this afternoon, and I thank Alejandro to invite me this afternoon to make presence in this event. Hubiera querido quedarme más tiempo, ¿verdad? Desde antes también para enriquecernos, enriquecerme. I would like to have stayed more time. Pero después pasa eso, que uno tiene siempre muchas cosas que hacer. And I would like to have stayed more time to enrich each other, but I have a lot of things to do. Algo sobre de mí para que los que no me conocen, porque hay otros que me conocen, ¿verdad? Entonces, para que sepan quién soy y para qué estoy aquí. I will tell you a little bit about me for all of you who don't know me. Some of you know me, but I will tell you who I am and why I'm here. Soy mexicano de origen italiano. I am Mexican from Italian origins. Así son las cosas. That's how things are. Después de 46 años, ¿verdad?, que vivo en esta tierra, definitivamente no puedo decir que ya me desprendí totalmente de Italia, ¿verdad? After 46 years living in this land, I cannot say that I completely left Italy. El día en que el licenciado aquí de gobernación me entregó la carta de naturalización como mexicano, me dijo, no lo olvide, de hoy en adelante usted en tierra mexicana solo es mexicano, pero puede añadir de origen italiano. The day I got my Mexican papers, the government official told me, don't forget, from this day on here in Mexican land, you are Mexican, but from Italian origins. ¿Verdad? Entonces, yo quisiera simplemente escuchado, gracias Michael, he escuchado precisamente la sabiduría, ¿verdad?, que brota del corazón de Michael como maestro. I have heard the wisdom that comes out of the heart of Michael as a teacher. Y por otra parte, llegando aquí me venían a la mente 3 palabras que pensaba dejarles como herencia de esta visita. And when on my way here, to my mind 3 words came that are the 3 words that I would like to leave you as my inheritance of this visit to you. Es un poquito también el fruto de mi experiencia como salesiano, y ahora después les platicaré brevemente, y como después sacerdote de la Iglesia Católica. It's the result, the fruit of my experience working in the order of the Casa Salesiana and also as a Catholic. Como organización, nosotros hemos sido fundados por un hombre que se llama Juan Bosco. Our organization was founded by a man called Juan Bosco. El italiano, por cierto. Italian also. Pero también interesante que su carisma o su don, ¿verdad?, ha sido pues un regalo para más de 130 naciones del mundo. His gift, his charisma has been a gift to more than 130 nations throughout the world. Se trata de la predilección por la juventud. His fascination and preference for the youth. Ayudándoles a ellos a crecer, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes que son el futuro y la promesa del mundo y de la sociedad, a que lleguen a ser verdaderamente felices. He helps the youth, the children, the teenagers, who are the future of the world, and he helps them to be truly happy. Esto es el primer aspecto, entonces, de veras de mi vida. This is the first aspect of my life. Y el otro aspecto que me lleva precisamente de una manera especialísima a estar vinculado con esta figura que fue Jesús de Nazaret. And the second aspect is to be joined, to be related to this being called Jesus of Nazareth. Son experiencias únicas porque, en definitiva, es algo que uno tiene aquí en el corazón. Those are unique experiences, those things that you carry in your heart. Es algo que uno va después profundizando, ¿verdad?, a lo largo de la vida, que es una llamada. Throughout the time, you go deeper and deeper with this call. Es una llamada para ser
Y aquí las 3 palabras que quería compartir. Primera, buscadores de Dios. It's this call that you receive is a call, and this is where I'm going to tell you the 3 words. First, we are searchers of God. La segunda, profetas de comunión. Second, prophets of communion. Y la tercera, servidores de los más necesitados y de los más pobres. And the third, servants of the people who are most needy and the people who are most poor. Pienso que nuestra sociedad es una sociedad un poquito enfermiza. I think that our society is a little bit sick. Y esto debido fundamentalmente desde una primera perspectiva, como yo veo el mundo de hoy, porque ha perdido el sentido de la trascendencia. And since my opinion of the world that I see today, today's society has lost the sense or the desire to transcend. El cáncer que puede de veras como carcomiar nuestra vida es precisamente la visión materialista de la vida. The cancer, the disease that destroys our life is the materialistic vision of life. De aquí naturalmente todo el aspecto del consumismo sin límites, ¿verdad? Sin frenos. All the unlimited consumerism. Y precisamente el aferrarse a las cosas pasajeras de este mundo. And grasping to things, impermanent things of this world. Como si aquí nosotros tuviésemos permanencia voluntaria, ¿verdad? Having the delusion that we have voluntary permanence in this world. Entonces, ¿cómo es importante, al contrario, siguiendo las grandes tradiciones religiosas, espirituales, ¿verdad? Abrir caminos de esperanza a un mundo que al contrario se encuentra enfermizo por ser un mundo encerrado sobre de sí. So, following the different religious traditions, we have to open a path of hope, in a society that is focused mainly on itself, that is closed. Y aquí entonces esta respuesta a la llamada profunda que pienso que hay en cada hombre, en cada mujer, de profundizar este camino a la interioridad. And this is the answer of the deep call that I believe each man, each woman has, a deep call to go deep inside. Para descubrir de veras el tesoro que llevamos adentro del corazón. And to discover the jewel, the treasure that we all carry inside our hearts. Decía un grande hombre de la antigüedad, ¿verdad? Que hemos sido creados por Dios y estamos hechos para Dios. A great man of old ages said, "We have been made by God and we are made for God." Y mi corazón es inquieto hasta que no descanse en Dios. And my heart is restless until it doesn't rest in God, until it rests in God. Es Agustín de Nipona que dice precisamente estas palabras. Agustín de Nipona is the one who said that. La segunda palabra que quería transmitirles. The second word that I wanted to leave you with. Profetas de comunión. Prophets of communion. El mundo de una manera impresionante por el fenómeno de la globalización se ha convertido en una sola casa. The world in an impressive way with the globalization movement has become in one house, one big house. Que esto pienso que es algo extraordinario que se ha venido dando en estos últimos particularmente 20 años. I think this is an extraordinary thing that has been happening the last 20 years. Ahora se trata de aprender a vivir juntos en una sola casa, en una misma casa. Now we have to learn how to live together in the same house. De valorarnos en la diferencia. To value each other's differences. De
promover precisamente la originalidad de cada raza, de cada pueblo, de cada experiencia válida. To promote the originality of each race, each people, each experience, valid experience. Ser capaces precisamente de forjar una humanidad de esperanza, una humanidad que garantice un porvenir de bien, de paz, de justicia para todos. To be able to build, to give hope, to build together a humanity of hope that is capable of create goodness and wellness for all beings. Los hechos últimos que se han verificado, ¿verdad?, en nuestro mundo son como una señal de atención que no podemos, ¿verdad?, caminar por caminos que nos llevan al conflicto, a la violencia, a la división. The last things that have been happening in our world, they're a wake-up call, and we must not forget that we should not go astray into roads, into systems that we go into conflict, into war, into fighting. Cada persona que está a mi lado me pertenece. Cada hombre, cada mujer que está conmigo me pertenece. Es parte de mí. Each person, each man and woman who's next to me is part of me. Por lo tanto, no puedo yo desprenderme de esa persona o mantenerme indiferente y peor aún, verlo como un enemigo, como algo hostil. I cannot remove myself from that, separate myself from that person, or be indifferent, or worst, to fight with them. He aquí entonces, en este mundo con una perspectiva maravillosa de globalización, tiene que defenderse del otro grande peligro, que es el conflicto, que es la no tolerancia, que es precisamente el vivir en esta situación precisamente conflictual que nos lleva a no aceptarnos y a no comprendernos y a no querernos. In this globalized world, we have to fight against the main conflict of non-tolerance and not being able to accept each other's differences. Y aquí entonces la necesidad de ser profetas de comunión. And therefore the need that we become prophets of communion. Entonces, a construir la comunión, a construir la comprensión, a construir la tolerancia, a construir la fraternidad, a construir los lazos de amor. So we need to build the communion, we need to build the communication, we need to build the links of love. Y la tercera palabra, And the third word, servidores. servants. Para eso vale la pena vivir. For that is the reason it's worth living for. Y aquí entonces, cómo es necesario en una situación, en un mundo también muy marcado por el afán, ¿verdad?, de dominación, el afán de afirmación de sí mismo, el afán del orgullo, el afán precisamente de vivir en una vida marcada por el egoísmo y por el individualismo. And in this world, there's like a deep need to dominate others, to have self-assurance, to dominate the other, and it's a world that people are living with selfishness, guided by selfishness. Con la grande tentación de servirse y de utilizar a los demás para uno. And we all have the big temptation of serving ourselves and using others to serve ourselves. Convertirse en servidores. So we need to become people who serve others. Aquí en México aprendí un refrán, a ver si puedo expresarlo bien. ¿Cómo dice el refrán en inglés?
Yeah, here in Mexico I learned that Modismo. saying Sí. as a wording, some local thing that you Quien no tranza no avanza. well, the translation, it refers, they say this a lot, and it refers like the person who doesn't cheat doesn't go forward, basically. That's a common thing to say. Who is not corrupt doesn't get things done. Y sobre todo en el ámbito político, ¿verdad? Especially in politics. Sí, si yo no aprovecho la oportunidad de enriquecerme, de servirme, If I don't use the opportunity to become rich myself, to serve myself as a politician, un político pobre un pobre político es un político pobre. a poor politician is a politician that's poor. Entonces, he aquí, frente a esta situación que es algo que si uno no está más que atento puede de veras después infiltrarse muy adentro en nuestra vida. This type of mentality, if we're not very aware and alert, this type of mentality can infiltrate our lives and our hearts and our mind stream. Esto nos lleva a descubrir que hay más alegría, más felicidad en servir que en servirse. So we have to discover that there is way more happiness, way more joy in serving others than to serve yourself. He aquí entonces la necesidad frente a esta situación de peligro que hay en nuestro mundo de ser de veras hombres servidores y en particular de quienes a lo mejor sin decirnos, pero sí nos lanza como un grito, de decir, fíjate, aquí estoy yo, estoy esperando que tú me des una mano. In this world that is so degenerate right now, we have the need to become people who serve others and to listen to the cry of people who are demanding and asking you to please help me, I'm here, I'm desperate. Y aquí entonces las maravillas de mis manos, de tus manos, de nuestras manos, capaces de estrechar las manos de los demás para levantar y caminar juntos, para levantarnos y caminar juntos. And these are the wonders of my hands, your hands, and the ability to hold each other's hands and to walk all together. Walk together. Y cómo no educar nuestro corazón a ser siempre un corazón sensible, abierto a las necesidades de quienes nos rodean, sobre todo los más pobres, los más necesitados. And to educate our heart to be always a sensitive heart, an awakened heart that is always sensitive to other people's needs and the people around us needs, and especially the people who are in need. Las tres palabras. The three words. Buscadores de Dios. Searchers of God. Profetas de comunión. Prophets of communion. Y servidores. And people who serve others. Pienso que es por ahí, por este camino, como entonces podremos de veras ilusionarnos por un mundo nuevo. And I think in this road is how we can create hope, a new illusion for a new world. Un mundo en el que podamos todos vivir felices, ¿verdad? Habitando en la misma casa. A happy world for all in the same house. Les deseo que puedan concluir de una manera muy fecunda estos encuentros, estos días de encuentro que han tenido aquí en Amatitán. I really wish you a very fruitful finish of this gathering of people here in Amatitán, that you reap all the benefits of this coming together. Que regresando a sus países, and when you go back to your countries, a sus tierras, to your lands, puedan llevarse también algo de esta tierra de Amatitán. You can take something of this land of Amatitán. Y por qué no, que puedan brindar también con un poquito de tequila. And maybe you can say cheers with a little of tequila also, why not?
teniendo en cuenta, ¿verdad?, que con un poquito de tequila, no mucho, with a little of tequila, not a lot, uno puede también vivir feliz. one can also be happy. Voy a decir todavía una cosa. Los esperamos el próximo año. You are welcome next year. We wait for you to come next year. Come next year. Okay, so we'll do the group photo right now, outside on the lawn here, in front. Vamos a hacer el foto grupal ahora, aquí enfrente, y a las 5 aquí el encuentro de flamenco. And at 5, flamenco. And please, if you have things on the floor, move them, take them away, because the flamenco dancers need the space. Por favor, si tienen cosas aquí en el suelo, si los pueden quitar, porque los bailarines los necesitan.